El señor Wells era un hombre de pocas palabras, las pocas que decía las seleccionaba tan rigurosamente que en ningún momento se alcanzaba a vislumbrar algún atisbo de humor en él. El viejo gustaba de salidas tranquilas a pescar, a veces cocinaba sus presas, sobre todo desde que la señora Wells ya no estaba y él se había quedado solo en aquel enorme y desierto páramo al que llamaba hogar. Comenzó su día como cualquier otro, la alarma sonó a las 7:30 am. Y su viejo, pero entero cuerpo salía de la cama al tiempo que un pequeño gemido emanaba de su boca. Se puso sus pantalones atirantados. Nunca le gustaron, pero había sido un regalo que Eunice le había hecho antes de morir y sentía la necesidad de usarlos, así ella lo habría querido. Caminó en el suelo helado rumbo a la cocina y preparó un café negro. Luego de asomarse por la ventana y confirmar que había un soleado y hermoso día allá afuera, tomó su caña de pescar y se dispuso a salir a conseguir el almuerzo. Las huellas de sus viejos Dr. Martens trazaban el camino que había hecho cada tercer día desde los últimos 7 años, 2 años antes de que el cáncer le quitara a Eunice. A ella le parecía un poco anticuado que su marido se levantara por las mañanas con motivo de su nuevo pasatiempo, anticuado, pero también curioso. Ya se le pasará, murmuraba suavemente cuando lo veía zarpar como todo un cazador. Al cabo de 43 minutos Phil contempló la ribera del lago, desató su bote de segunda mano, que le había comprado a su viejo amigo, el pastor Collins, ya que él se había hecho de un modelo más reciente y pasó el resto de la mañana acechando como un león acecha a su presa, esperando el momento indicado. Varias horas después y luego de habidos 6 pequeñas e infortunadas carpas plateadas en el balde llegaba la hora de regresar. Volvió a atar el bote una vez en la orilla. El brillante día de marzo poco a poco se convertía en una borrosa y fría reunión de pequeñas nubezuelas que lentamente bajaban y lo acompañaban en su camino. Era de esos días cercanos a la primavera en que el sol lograba calentar un poco el mediodía, pero de nuevo el frío regresaba a reclamar su lugar hacia el atardecer. El sendero que conectaba la llanura boscosa con el lago Anson le estaba pareciendo más largo de lo habitual. Eso imposible, los caminos no se hacen más largos o cortos, siguen del mismo tamaño por siempre, se decía a sí mismo. Philip, te estás haciendo viejo, pronto solo serás capaz de pasar el día asando castañas frente a la chimenea como los demás viejos. El camino de regreso se había vuelto frío y había tanta niebla que apenas podía ver dónde pisaba. El viejo Phil estaba preparado, había llevado consigo esa vieja, enmohecida pero muy reconfortante cazadora color tierra que tenía. La verdad no podía darse el lujo de elegir, era el único abrigo que tenía. Transcurridos 56 minutos de camino el viejo comenzó a preocuparse, quizás la espesa niebla que lo acompañaba hizo que siguiera el sendero equivocado, pero sabía que eso era imposible, era algo absurdo, el camino solo seguía un solo sendero, por el cual había pasado la cantidad suficiente de veces como para no poder evitar dar por estúpida la idea de haberse extraviado. Phil continuaba caminando con determinación, a pesar de que ya llevaba cerca de hora y media en el acto, comenzó a sentir como poco a poco los dedos de sus manos, sus pómulos, sus orejas, recuperaban su calor y pasaban de ser carne blanca azulada a un color rosado y cálido, podía moverse con más agilidad y las coyunturas de los huesos poco a poco dejaban de dolerle. Eso le pareció sumamente extraño, pero no se iba a poner a discutir por lo único bueno que le había pasado esa tarde. Mejor que eso, agradeció que el frío haya cesado al menos como para recuperar su color nuevamente. Pero pronto el calor iba aumentando y un olor a putrefacción se fue apoderando del ambiente hasta que era tan intenso que con cada inhalación Phil sentía cómo esa sustancia agrietaba sus pulmones, el calor se volvió cada vez más y más insoportable, sentía que sus ojos hervían a borbotones dentro de sus propias cuencas, la espesa niebla que de pronto parecía ser el origen de esa peste fue apartándose, sin embargo el olor persistía, cada vez con más fuerza.
Las suelas de sus viejas botas parecían trozos de mantequilla sobre un sartén calentándose. La desesperación era incontenible. Una vez que la niebla se disipó lo suficiente, logró ver una muralla enorme, y frente a él una puerta majestuosa, gigante y hermosa. Era de un material negro, parecido a la obsidiana, y estaba tallada con figuras que parecían contar una historia, una muy antigua. Escoltándola se erguían imponentes dos enormes pilares. Fue en ese punto cuando entendió todo. Había llegado el momento, esa entrada era para él, y caminó hacia ella. Las puertas se abrieron lentamente y un gran esplendor salió de ellas, inundando todo e impidiendo que el atolondrado viejo pudiera ver hacia el interior. De inmediato se pudieron percibir los gritos y lamentos de lo que parecía ser una cantidad incalculable de personas. Era increíblemente agobiante. «Bienvenido». Una voz resonó de ningún lado y de todos a la vez, una voz terriblemente poderosa. «¿Quién eres?», gimió el pobre hombre, a punto de perder la compostura. «Tú sabes bien quién soy, Philip, todos me conocen», volvió a oírse esa voz imponente, pero paciente. El pobre hombre comenzó a llorar. «¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Yo he vivido bien, jamás le hice daño a nadie», decía sollozando. «¿Qué esperabas? Mi mayor placer es engañarlos a ustedes, seres insignificantes». Me regocijo ante sus desgracias y me río de sus plegarias. Secándose las lágrimas, Philip Welles vociferó: «El mayor de tus engaños es hacerle creer a los hombres que no existes». «No, mi mayor engaño ha sido hacerles creer que tienen alternativa, que pueden elegir su camino». «Eres el diablo», dijo aquel hombre aterrado y completamente fuera de sus cabales. El silencio se apoderó de ese momento por unos instantes. «No, soy Dios». «No soporto dormir con la luz apagada. Es un miedo irracional que no puedo superar desde niño. Los rincones oscuros me dan miedo, nunca entro en los armarios y hasta hace poco, me sentía muy incómodo en las salas de cine. Es algo muy estúpido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Incluso a día de hoy, con 36 años recién cumplidos y un matrimonio estable, tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa no le molesta, sabe muy bien cómo es mi fobia y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta, sin embargo, que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que a las luces nocturnas respecta. No quiero que crezca con el mismo trauma, suele decirme, a su edad, hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar. Sé muy bien a lo que se refiere, no quiere que se vuelva un perturbado como yo. Me duele que piense así, pero no puedo negar que tiene razón. Yo tampoco quiero. De hecho, sé que mi miedo es absurdo, pero existe un terrible episodio que no puedo olvidar desde los 6 años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estoy en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas entra un leve rayo de luz de luna, pero no es suficiente. La penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho, algo está reptando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me arrebujo entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas, y el corazón me late desbocado. Es papá, trato de decirme, ha vuelto para ver cómo estoy, nada más. De un momento a otro, lo que sea que esté detrás de mí se inclina y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, dos ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre. Tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi las orejas.
Grito y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo hacerlo, cuando esta misma noche, mi hijo me dijo algo que me estremeció como en mi infancia? No apagues la luz, papá. Tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo, lo vi ponerse pálido, ese que tiene cabeza de cerdo y se arrastra como uno. Y por un instante, creí que mis pies dejarían de sostenerme. Hacía mucho tiempo que había salido este track raro de Gorillaz, y recientemente se había puesto de moda. Supe de Routine como un track cuya autoría no era de Gorillaz, ni siquiera de Damon Albarn, sino una simple colaboración, y la autoría le correspondía al DJ Kid Koala. El track destaca por ser algo raro, sobre todo porque da en ciertas tonadas la sensación de un mensaje subliminal escondido aunque no haya nada. Las teorías del track decían que Routine sería una idea para colaboración del disco homónimo de Gorillaz, pero que al final fue excluido hasta como lado B, y que hasta el 2006, Kid Koala conservó en secreto. Pero lo que poca gente sabe, o bien, nadie más que Damon, Hammy y Kid Koala, es que este no era el único track olvidado por la banda virtual. Existen otros dos tracks que fueron excluidos de los discos oficiales de Gorillaz, sin embargo, a pesar de que ni siquiera fueron terminados o masterizados, constaban de un video que igualmente no fue pulido, daba más aires de amateur. El primer track se llama Sad Limón. La tonada era una mezcla auditivamente terrible, aunque bien acomodada, esto debido a que no se hicieron los arreglos adecuados, como si fuera hecho a contrarreloj. El video en su totalidad, duraba alrededor de 14 minutos, sin embargo la música se detenía estrepitosamente hasta el minuto 3. El video constaba de una grabación hecha de forma muy amateur, la cual mostraba una mujer joven, embarazada y rodeada de varios niños, sus hijos. En el transcurso de los 14 minutos de video, se repasa el asesinato de la mujer y cada uno de sus hijos, en total 10. La tonada era muy elaborada, sin embargo triste, y la voz mal ecualizada, lo poco que se llega a entender en el depresivo canto de Albarn, es la historia de la mujer, y su inquietante final. Fue incendiada en una plaza pública después de ser violada y presenciar el abuso de sus hijos mayores. El segundo track se llama Hangover. Su video fue un poco más elaborado, en animaciones, aunque más de la mitad estática y sin fluidez en los movimientos de los integrantes de la banda, sin embargo dichas animaciones eran perturbadoras. Parecía un filme grindcore de mala calidad. La música no ayudaba en nada, pues nuevamente con terribles ecualizaciones. Los instrumentos sonaban algunos estrepitosos, y ocultaban otros al fondo que con trabajo se apreciaban. El video en sí era una especie de animación casi pornográfica y violenta, en la cual participaban todos los personajes de la banda, principalmente Murdoch y 2D. La lírica era más bien la lectura pausada de un poema en un tono de voz muy grave y lúgubre. Después de escucharla atentamente, noté que era Hammy quien recitaba el poema. Había conseguido los archivos gracias a una cadena vía torrent en una página que en un parecer se veía de poco fiar, pero no perdía nada intentando. Descargué los archivos, los cuales aparecían en una carpeta que tenía ese símbolo de candado, que aparece cuando los archivos son temporales. Así fue como vi los vídeos y escuché los tracks. Decidí volver a la página de la que había descargado los tracks. Nadie había comentado. Así que opté por enviar el link a un amigo cercano. Pero no pudo descargarlo, a pesar de que era un link de torrent. No me lo explicaba, por lo que intenté resubir al torrent, sin embargo hubieron dos problemas. El primero fue que el archivo no se podía crear. Harta de los intentos fallidos, reinicié la computadora, solo para descubrir que los archivos se habían borrado.
Al día siguiente en mi correo, llegó un link sospechoso. Era simplemente una dirección IP, y por más que analicé el link y el mensaje, no mostraba amenaza alguna. Accedí y me topé con una página de información sobre ambas pistas. La mujer del primer vídeo, la que había sido quemada viva junto con sus hijos, era una tailandesa llamada Yalita Wisekeu, la cual fue asesinada en la plaza pública sin alguna razón aparente. De los 7 hijos que tuvo, 4 fueron productos de violación. La utilización de la grabación para el video, supuestamente, fue idea enteramente de Diamond. El segundo vídeo, el de las animaciones eróticas, fue trabajado igualmente por Jamie en su totalidad. La idea fue concebida principalmente como una broma, la cual el dibujante se fue tomando más en serio cada vez, hasta dar con ese perturbador resultado. Entre él y Damon compusieron el poema que recita de fondo, y para seguir con la broma lo hizo de esa forma tan lúgubre. Cuando escucharon los primeros samples, sin editar, y al verlos unidos de forma experimental con los vídeos, se sintieron de algún modo avergonzados de sus creaciones, por lo cual decidieron guardarlas en un disco duro, en una carpeta oculta. En dicho disco duro, poco tiempo después sería guardada la primer pista de Routine, la cual permaneció bajo el poder de Kid Koala, quien rescató dicha pista y la presentó en un concierto en 2006. La forma en la que Sadly Moon y Angover vieron la luz son desconocidas. Empezó con los pájaros dodo. Cuando escuchamos que habían sido redescubiertos en la isla de Mauricio, mi mujer y yo nos reímos junto con los demás. Sonaba extraño, ¿verdad? Una de las especies famosas que el hombre ayudó a extinguir hace unos 300 años, reapareciendo de la nada, en una isla totalmente cartografiada y llena de turistas. Y no eran solo unos pocos pájaros escondidos en un rincón, sino miles de ellos, por todas partes. Para ser una noticia global, era agradable ver un cambio a todos esos desastres y guerras. Hizo a la gente sonreír. En especial a los ciudadanos de Mauricio, quienes rápidamente exportaron los huevos a todos aquellos que querían un pedacito de la extinción. Pero poco después todos tuvimos nuestro propio pedacito, cuando las noticias sobre los dodos quedaron empañadas por otro tipo de incidentes más misteriosos. Mamuts lanudos aparecieron en China. Una enorme manada de bisontes ocuparon un pueblecito de Kansas. Grandes partes del Gran Cañón se había convertido en pequeñas corrientes. El ritmo se aceleró, y los sucesos extraños comenzaron a producirse más rápido de lo que nadie podía seguirle el ritmo. Amelia Earhart apareció sana y salva. En México, el océano Cera de la península del Yucatán comenzó a hervir. La histeria por un ataque terrorista que había cundido en Nevada resultó ser una prueba fallida de una bomba nuclear en 1951, que aparentemente no había fallado, simplemente pospuesto. Todo el mundo contuvo su aliento cuando un ovni aterrizó, esperando que la nave espacial tuviera respuestas, pero esta tan solo contenía a 2 astronautas indios confusos que aseguraban haber despegado en 2041. Mientras todo esto pasaba, los científicos no paran de salir por televisión. Aún no podemos explicar este fenómeno, admitía uno de ellos. Y dudo que seamos capaces de hacerlo. Pero simplificando, podemos decir que el tiempo está decayendo. Se rompe. El tiempo se oxida. Debíamos de llamarlo de alguna manera, por alguna razón, el término fue aceptado. Oxidación. Y el óxido continuó expandiéndose. Está en todas partes ahora. No es que ahora significa algo ya, por supuesto, pero mientras todavía hay grandes eventos, como la glaciación en Europa y la desaparición de las pirámides, también hay diminutos cambios, pequeños momentos de nuestro tiempo que se escapan de forma inesperada. Uno de estos momentos oxidados le ocurrió a mi esposa. Shelly estaba embarazada. Y sin ningún aviso, el feto se convirtió en un hombre adulto.
Como puedes imaginar, dos cuerpos en un mismo lugar supuso que ninguno de los dos sobrevivieron. Tras ello, no me importó nada. Supuse que si el tiempo estaba enloqueciendo, debería hacer lo mismo. Empecé a reír, como había hecho con los todos, cuando los doctores me diagnosticaron mi propio momento oxidado. No lo llevo tan mal, no realmente. De hecho, me gusta saber que estaba destinado a vivir tanto tiempo. Pero algunas veces, tener un corazón de más de 100 años se siente como un frío consuelo cuando el resto de tu cuerpo solo tiene 30. Super Mario 64 es un videojuego lanzado en 1996 en Japón y en América y en 1997 para Europa, siendo el primer juego en 3D de la saga de Super Mario desarrollado por Nintendo. El 27 de mayo de 2020 en el foro /xd4chan un usuario anónimo publicó una teoría relacionada con el popular videojuego de Nintendo 64, esta apuntaba el hecho de que cada copia del videojuego comercializada estaba de alguna forma personalizada, y que el videojuego es capaz de adaptar y crear entornos modificados de manera sutil específicamente hechos para cada jugador y ver sus reacciones para que Nintendo indirectamente los estudie. También muchos usuarios han relacionado esta teoría con otro mito de este juego, el cual dice que Wario, el némesis de Mario, se aparece en el juego, persiguiendo al jugador. Muchos usuarios han apuntado al hecho de su aparición al que el juego de alguna manera aparece a Wario para ver la reacción del jugador. Y se decía que era capaz de causar que el juego se congelara cuando aparece, debido a que su aparición consume un montón de recursos del juego, y que muchas personas advierten que cuando aparezca que se apague la consola lo más rápido posible, debido a que es posible que entre a la realidad. Se dice también que la aparición de Wario solo se da con algunas copias del juego. Asimismo se ha esparcido una imagen que muestra la cabeza de Wario en la entrada del nivel Dire-Dogs, que supuestamente se trata de una aparición del personaje en el videojuego, que en realidad se trata de un vídeo promocional del Space World de 1996. Donde Charles Martinet, la voz de Mario y de Wario y otros personajes, hablaba con la gente que pasaba alrededor. También muchas personas en 4chan han relacionado a la teoría con la beta de Super Mario 64 demostrada en 1995, la cual mostraba muchos cambios al juego final y se considera un completo misterio. Esto ha llevado a muchas personas a hacer vídeos mostrando gameplays o imágenes modificadas del Super Mario 64 con el fin de perturbar o a sentir incómodo a la gente que los ve, y gran parte de estos vídeos muestran cosas como imágenes y vídeos preliminares del juego mostrados en revistas y en programas de televisión. También muchos de ellos suelen advertir no buscar información sobre esta beta del juego, ya sea en la descripción de los vídeos o en el título, muchos de estos con el título de 1995, 07, 29, los números son una referencia al Space World de 1995, donde se mostraría por primera vez a Super Mario 64 al público. Muchos detractores de esta teoría apuntan al simple hecho de que el juego fue lanzado en 1996 y la tecnología no es lo suficientemente avanzada, y que hasta día de hoy hacer lo que apunta que puede hacer el videojuego es muy complicado de programar incluso para hoy en día. Aunque los que apoyan la teoría justifican el hecho de que si te pones a pensar, Super Mario 64 es un juego misterioso, ya que casi todo el transcurso del juego te encuentras solo en el juego. Y como escasea los NPC dentro del juego que hace el ambiente más misterioso. Let's
テムをリセットしてください。任天堂の楽しみは無限大です。任天堂の楽しみ。